8:51 de la mañana, continuamos en Caracol ahora con esta muy buena noticia para nuestro país. Les recordamos, la Corte Internacional de Justicia, como lo decía María Camila, no accedió a las peticiones de Nicaragua de estudiar esa solicitud de expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. La jueza, presidenta de la Corte Internacional, dijo que Nicaragua no tiene derecho a expandir su lecho marino para la exploración de recursos naturales. Uno de los argumentos principales que entrega la Corte Internacional es que no hay costumbres, es decir, no hay antecedentes de una decisión, y tampoco es lo que no permite que la plataforma de un país se expanda afectando el lecho marino de otro. Vemos en pantalla a María Teresa Aya, nuestra analista internacional. María Teresa, que estaba también escuchando atentamente este fallo. ¿Cuáles son esas tres claves, tres cosas principales que le dejan la lectura del fallo de la jueza, de la presidenta de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, las tres cosas principales: uno, que aceptar utilizar el derecho consuetudinario, que lo repitió varias veces, porque este es el derecho que aplica a Colombia. Al no ser Colombia parte de la Convención del Mar, la Corte entonces decide mirarlo desde el tema consuetudinario y la costumbre, argumentando que de todas maneras este ya está incluido dentro de la Convención del Mar. Eso es un triunfo para Colombia, uno, porque si hubieran mirado técnicamente solo la Convención del Mar, hubieran podido irse por otro lado. Entonces, el primer triunfo, que miraron el derecho consuetudinario, que es el que Colombia siempre ha pedido que le apliquen a nosotros, que nos apliquen. Lo segundo, obviamente, que no existe plataforma continental de Nicaragua más allá de sus 200 millas. ¿Por qué? Porque habría un solapamiento de soberanías entre las 200 millas de Colombia y las de Nicaragua, y la plataforma iría por debajo de las de Colombia. Ese solapamiento, dice la Corte, no se da, no existen precedentes, que Nicaragua se quede tranquila al final de sus 200 millas de zona económica exclusiva. Y el tercer punto, ya que me preguntas tres puntos, es que revisa y reitera lo dicho en el fallo del 2012 frente a Bajo Nuevo y Serrana, que son los dos cayos más al norte que tiene el archipiélago de San Andrés y Providencia, porque Nicaragua había dicho que como estos no tienen derecho a zona económica exclusiva, sino solamente agua territorial, es decir, escasamente llegan a las 24 millas, 12 o 24 millas, dependiendo del caso, pues que a lo mejor por ahí se podía trazar una línea y continuar con la expansión de la zona económica de Nicaragua, ya que estos dos no tienen zona económica y no habría traslape. La jueza dijo claramente, se mantienen las fronteras del 2012, sí, pero esto quiere decir que la frontera entre Colombia y Nicaragua va por encima de Bajo Nuevo y Serrana, y no vamos a abrir la puerta para que digan, tal vez por ahí podemos ampliar nuestra zona económica exclusiva. Entonces fue un éxito contundente para Colombia. María Teresa, escuché, no sé si se me haya pasado un término, pero escuché 5 veces decir a la presidenta de la Corte Internacional de Justicia la palabra solapamiento. Expliquémosle a la gente qué es ese concepto que empezó a utilizar la presidenta. Solapamiento, yo le hablé de traslape ahorita, es decir que Nicaragua quería extender su plataforma submarina por debajo de aguas de Colombia. Ahí está el solapamiento. El agua, la columna de agua, la superficie serían de Colombia, pero el subsuelo sería de Nicaragua. Por eso entonces habría dos soberanías sobre técnicamente la misma zona: la soberanía del agua para un país y la soberanía del subsuelo para otro. Eso quiere decir solapamiento, y la Corte dijo, no es posible, de acuerdo al derecho consuetudinario y a lo que pide Nicaragua, no sería lógico de alguna manera, que siempre fue el argumento de Colombia, que existiera dos soberanías sobre una misma zona. Sí. ¿Qué sigue? ¿Este litigio llegó a su fin o esto continúa? Llegó a su fin. Era la tercera demanda de Nicaragua contra Colombia en este siglo, interpuesta meses antes de que Colombia se retirara de la jurisdicción de la Corte y del Pacto de Bogotá. Y ya con lo que la jueza dijo hoy de que no tiene derecho Nicaragua a que extienda su plataforma, y sobre todo que no se van a revisar los límites ya dados en el 2012, porque esto podía haber abierto una ventana complicada si decían Serrana y Bajo Nuevo, efectivamente, como no tienen zona económica exclusiva adscrita, porque son unos cayos muy pequeños,
A lo mejor se puede revisar si por ahí sí pasaría la zona económica exclusiva de Nicaragua y no habría solapamientos. Al decir que no va a abrir esa ventana y que va a mantener todo tal y como lo fijó en el 2012, se cierra el capítulo con Nicaragua. Sobre esa decisión de la zona económica exclusiva sobre Serrana, ¿qué hay que decir? ¿Qué es una, por ejemplo, a qué se refiere la Corte Internacional de Justicia con una zona económica exclusiva, María Teresa? Los países tienen, por existir y por ser, desde su costa, tienen 12 millas de lo que se llama agua territorial, mar territorial, que son las 12 millas que van desde la playa hacia el mar. Luego vienen 12 millas adicionales que se les da según el tamaño de, por ejemplo, de las islas, que se llaman zona contigua. Entonces, la mayoría tienen 24 millas. Uno de los problemas en Serrana y Bajo Nuevo es que son realmente formaciones muy pequeñas, entonces se argumentaba que solo podían tener las primeras 12 y no las segundas 12. Eso era un problema. Y más si después de las primeras 24 que acabo de escribir vienen 200 millas adicionales de lo que se llama zona económica exclusiva. Es decir, una zona donde al país que se le dan estas 200 millas puede pescar, manejar los recursos, buscar petróleo, sacar minerales, explotar económicamente la zona. Eso no quiere decir que tenga jurisdicción sobre toda la zona. La superficie sigue siendo agua internacional. Entonces, por eso la Corte el año pasado dijo, Colombia, en la zona económica exclusiva de Nicaragua, la Armada colombiana puede seguir haciendo patrullaje y si ve algo raro o indebido puede parar a los barcos. Y no solo la colombiana, si estuviera la de Estados Unidos, la de Jamaica, también lo pueden hacer. La superficie, la zona económica exclusiva, es agua internacional. Todo lo que es la columna de agua, el subsuelo, es propiedad del país que lo explota económicamente. Sí. Pero para llegar a esa zona económica exclusiva hay que tener un territorio de cierto tamaño. Y esto es lo que los dos cayos del norte del archipiélago no tienen. Ellos no tienen acceso o no le dan a Colombia zona económica exclusiva. Tuitea el presidente Santos, ya voy a volver con María Teresa, incorporamos acá al doctor Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario. Tuitea el expresidente Juan Manuel Santos a esta hora, dice, gran triunfo de Colombia, felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país. Son las reacciones que empiezan a salir a esta hora. La misma pregunta me gustaría hacérsela a usted, doctor Abello, y es 3 cosas claves que le dejan este importante fallo de la Corte Internacional de Justicia. No, yo creo que es primero una felicidad inmensa que esto finalmente haya llegado a su fin en estos litigios con Nicaragua, que se había vuelto como la piedra en el zapato para Colombia, en la medida en que siempre cuando creíamos que se terminaba, volvía y empezaba. Un segundo punto, que ya la situación en el Mar Caribe quedó precisa y delimitada y totalmente cerrada. Entonces, sí, bajo esa perspectiva, estamos en una situación que ya le da una certeza jurídica a los estados del Mar Caribe con relación a ese litigio entre los dos estados y cuáles son los espacios que le corresponden a cada uno. Debemos recordar que igual sigue la libertad de navegación, siguen una serie de derechos que tiene Colombia, que los aceptó precisamente la Corte con relación al decreto que establece la zona contigua integral por parte de Colombia, en donde hay unos derechos administrativos que se pueden ejercer. ¿Qué es esa zona contigua integral, doctor Abello? La zona que podría unir a Quitasueño, Serrana, sí, con Providencia y Santa Catalina, ¿no? Podemos mostrar el mapa, no sé si me puede ayudar producción, porque yo creo que le va a quedar más fácil al doctor Abello con el mapa y a los usuarios, por supuesto, entender. Si quieren, mostremos la primera gráfica que tenemos ahí preparados para ustedes, que es el mapa, donde pues podemos esclarecer mucho más lo que es este importante fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ahí estamos viendo ese mapa. Expliquemos eso de la zona contigua, doctora Abello. Entonces, como lo decía María Teresa, dentro de las líneas rojas tenemos el mar territorial. En Quitasueño y Serrana, esa línea roja implica
un límite de 12 millas náuticas. Pero vemos que hay zona económica exclusiva nicaragüense que está justo entre las líneas rojas de Quitasueño-Serrana con la que está de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Roncador, que son aguas que la Corte determinó como nicaragüenses en el año 2012. Sin embargo, como lo decía María Teresa, hay una zona contigua que va 12 millas náuticas más. Y Colombia hizo un decreto que denominó de zona contigua integral durante el gobierno del presidente Santos, en el que si sumamos más allá de la línea roja hacia el sur de Quitasueño y Serrana, y sumamos desde Providencia y Roncador 12 millas náuticas hacia el norte, más allá del mar territorial, en ambos casos, terminan encontrándose las líneas. Y ahí Colombia podría ejercer una serie de derechos más administrativos que soberanos. Recordemos que en zona económica exclusiva hay derechos económicos, pero no una soberanía plena. En cambio, y en ese sentido, Colombia podría ejercer derechos administrativos como cuáles. Temas de migración, temas de medidas sanitarias, fitosanitarias, sí. En caso de que haya comisión de delitos, por ejemplo, para poder detener las lanchas rápidas del narcotráfico, se podría intervenir en esos casos allí. Que era gran parte, me acuerdo ese antecedente, la pelea y el gran argumento también que utilizaba el expresidente Uribe, ¿no? Ese último punto sobre la jurisdicción sobre esas aguas. María Teresa, yo le quería preguntar, viendo este mapa, no sé si está viendo el mapa en este momento, sí. ¿Me confirma? ¿Sí? Expliquémosle a la gente por qué iba a Nicaragua en este fallo, a través de esa mapa, y que la Corte Internacional de Justicia pues no accedió. Yo creo que Nicaragua tenía dos grandes pretensiones. Una, Ricardo les habló al principio de cuándo había empezado este litigio, el famoso libro blanco que sacó Daniel Ortega cuando se acabó la dictadura, pero recordemos que antes de eso, a finales de los 60, ya Nicaragua había dicho y había abierto una supuesta licitación por petróleo, y aquí va el primer punto. Ellos iban por recursos, por hidrocarburo, por petróleo que hay en el lecho del mar en esta zona, y ellos lo habían dicho desde finales de los años 60. En ese entonces el canciller de Colombia, Alfonso López Miquelsen, dijo: momentico, señores, ustedes no pueden licitar en aguas colombianas. Y ya había ese primer pequeño antecedente de que, ¿qué quieren ellos en esta zona? Ellos quieren el petróleo, los recursos, los hidrocarburos y el gas. Y el segundo es un tema más de prestigio, de soberanía, de decir, somos el país chiquito, no nos pueden olvidar, aquí estamos, nos vamos a hacer sentir y esto es nuestro. Entonces ellos tenían, pienso yo, dos grandes objetivos. El objetivo muy puntual, que se puede medir, de recursos, pero también el objetivo de hacerse sentir y decir, aquí estamos y esto es nuestro y no nos lo vamos a dejar quitar. Sí, tuitea, escribe, mucha atención, hay reacción del presidente Gustavo Petro, escribe a través de su cuenta de Twitter: gran victoria para Colombia en La Haya. La Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos, con este fallo, cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. Es la reacción del presidente Gustavo Petro. Vamos en directo, en vivo y en directo con Vilma Jay. Vilma, ¿cuál es la reacción allá en la isla? Buenos días. Buenos días. Aquí en San Andrés hay alegría, pero también tranquilidad, porque por fin se pondrá final a esta disputa entre Colombia y Nicaragua que lleva más de una década. Pero dejamos que sean los líderes raizales quienes nos den sus declaraciones sobre lo que acaba de suceder en La Haya. Estamos con Miss Corinne Dufis, quien es líder raizal, y bueno, por fin un fallo a favor de Colombia. ¿Qué representa esto para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? Bueno, definitivamente es un fallo que yo personalmente esperaba, porque entendiendo que la solicitud, lo que pedía Nicaragua era algo irrisorio, nunca en la historia se ha visto esto, y no creo que la Corte Internacional de Justicia pudiera tomar otra decisión aparte de la que hizo hoy, en el fallo de hoy.
Nosotros creemos que ya no podíamos perder más. Ya con la ley 52 perdimos casi todas nuestras tierras. Ahora con el fallo del 2002 perdimos una parte inmensa de nuestro mar. El pueblo raizal no podía seguir perdiendo más. No, ha sido un proceso largo. Nicaragua ha insistido, demandó 2 veces a Colombia. ¿Usted cree que se podría llegar a un diálogo con esa nación, con ese país hermano? Nosotros tenemos muy buena relación con los hermanos Creole y estamos allí. Queremos estar siempre en unión de nuestros hermanos. Nosotros siempre tenemos una buena relación, nuestras costumbres son iguales, nos hemos reunido en varias ocasiones y seguimos fortaleciendo nuestras relaciones. Las 2 naciones fueron los que nos separaron, pero nosotros insistimos de volver a unirnos como hermanos. ¿Cómo siente que van a quedar los intereses de todos los habitantes del archipiélago frente a la utilización del espacio marítimo? Hemos tenido a veces muchos disgustos con las embarcaciones de Nicaragua. ¿Cree que este fallo que salió en contra de ellos pueda perjudicar de alguna manera a nuestros pescadores? Yo pienso que llegando a un acuerdo con los hermanos de Nicaragua nosotros podemos vivir tranquilamente. Lo que pasa que es muy difícil cuando no tienes el apoyo de la nación. Cuando nosotros vamos a Nicaragua, nuestros hermanos Creole tienen el apoyo de su presidente. Nosotros aquí en Colombia, en San Andrés, no hemos tenido el apoyo hasta ahora de ninguno de los presidentes colombianos hasta ahora. Creemos que con el presidente Pedro las cosas serán diferentes. Esperemos que así sea por el bien de las 2 naciones y para que los pescadores de la isla puedan ejercer todas sus faenas de forma tranquila y también segura. Quiero mostrarles un poco del panorama a esta hora de la mañana aquí en el auditorio de la Casa de la Cultura del Centro, donde están reunidas las autoridades locales, los pescadores y también los líderes raizales, con mucha alegría y esperanza por este fallo que rechaza las pretensiones de Nicaragua. Sí, muy bien, mucha atención. También hay reacción, ya vamos, pues esperamos volver con Vilma, vamos con reacción del expresidente Duque. Dice, Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la Corte Internacional de Justicia luego de su injusto fallo de 2012. Quiero felicitar a Manuel José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, el equipo de la Cancillería y la Armada Nacional, al igual que los asesores del equipo de defensa que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de plataforma continental extendida. Hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria solo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder 1 milímetro de territorio. Doctor Abello, ¿cuál es ese fallo de 2012? El fallo del 2012 es el que delimita la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Y es el que nos pone ese par de paralelas que tanto ha incomodado en Colombia y deja los 2 enclaves. Para mí la parte compleja, difícil, es precisamente la de los enclaves. Para mí es absolutamente claro que el Esguerra Bárcenas no era un tratado de delimitación marítima y en consecuencia tarde que temprano debía hacerse esa delimitación, como surge desde las notas de protesta que salen de la Cancillería en 1969, que es la primera vez que se habla de que el meridiano 82 es la frontera. Antes no se hablaba de eso. Y María Teresa, ¿bajo qué argumento, por ejemplo, esta reacción del presidente Duque, Colombia no acataría ese fallo, que dice la inaplicabilidad del fallo de 2012? El argumento que se ha dado en ese sentido es el tema de los límites. ¿Quién está autorizado a poner los límites del país? Y lo que se viene manteniendo y lo que se ha dicho desde el 2012 es que es muy interesante lo que dijo la Corte, muy bien, sí, pero acá tenemos que hacerlo por mandato constitucional y tiene que haber primero una reforma a los límites desde nuestro Congreso y nuestra Constitución para poder entonces acatar el fallo, es decir, acatar los límites impuestos por la Corte. Eso es lo que decimos por la no acatar el fallo, es que no vamos técnicamente a cambiar los límites hasta que haya
un visto bueno del Congreso, quien es la entidad por constitución encargada de poner los límites del país. Doctora Bello, usted me decía ahorita que estábamos también en el vivo de Vilma Yey, usted me repasaba, este fallo de la Corte Internacional de Justicia se divide en tres partes, en tres peticiones que hizo Nicaragua. ¿En qué consiste? Sí, Nicaragua hizo tres peticiones a la Corte. La primera era la de la plataforma continental extendida y la segunda, los derechos que puede tener San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la tercera, lo relativo a los enclaves. Es decir, sí, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. ¿Por qué se detuvo tanto siempre ahí? Ha sido muy pequeño, es decir, eso es 1 metro cuadrado con 70 centímetros de altura, lo que hace que pues, jamás haya sido considerado para temas de delimitación. ¿Por qué la presidenta hubo una gran parte de fallo explicando su decisión sobre Bajo Nuevo, Serranía? Porque se estaban pidiendo una serie de derechos por parte de Nicaragua para poder quitarle a esos enclaves esos derechos que tienen con base en la decisión del 2012. Y la Corte simplemente, y la presidenta Donoghue lo que dijo fue, eso ya se decidió en el 2012, no tenemos por qué volver a pronunciarnos en este momento. Sí, muy bien. Era también pues, explicando precisamente esas tres peticiones de este fallo importante, trascendental para nosotros, para nuestro país. María Teresa, la Corte Internacional de Justicia dice que no hay una costumbre en esto. ¿A qué se refiere con eso como argumento? Costumbre es la palabra que está utilizando la Corte, que utilizó hoy primero para el derecho consuetudinario, que como les dije antes, me parece muy interesante que lo haya decidido mirar desde ese lado. Cuando no hay una costumbre, y estamos hablando de lo consuetudinario, está hablando de que los precedentes. Entonces se refirió a los casos de Bangladesh, por ejemplo, y dijo, no aplican acá. Es que en el 99% de los casos que hemos visto de plataforma económica extendida, como bien lo decía el profesor Abello esta mañana, se pueden dar en países como Chile, que tiene una ventana gigantesca hacia el mar y no tiene nada que interrumpa su ventana hacia el mar, pero en países que tienen otros vecinos y hay este solapamiento y puede haber el solapamiento de las soberanías de las plataformas extendidas y las 200 millas, pues la idea es precisamente que no haya la doble soberanía, que se mantenga un solo país con los derechos exclusivos en la zona económica exclusiva, incluyendo todo lo que se llama la columna de agua y el subsuelo, porque la superficie, como bien lo recordó el profesor Abello, es agua internacional para muchos temas.